Aleluya, gloria a Jesús. Hoy vamos a estudiar una prédica textual, amén. El Salmo 27, versículo 1. ¿Cuántos lo conocen? Todos hemos escuchado en algún momento: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿y de quién he de atemorizarme? Amén. El salmista, el rey David, quien escribió estos salmos, tenía una experiencia con Dios, amén, tenía una comunión íntima con el Señor, y es por eso que él tenía autoridad para decir todas las cosas que él escribía, amén, porque tenía esa comunión, esa relación, esa amistad con Dios. Y por eso él con mucha convicción decía, aún en medio de muchas tribulaciones y persecuciones, él decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Quiero decirles que Dios ministró mi vida con esta prédica justamente cuando estaba pasando un momento muy duro en mi caminar en el Señor, amén. Y esta prédica se me hizo, esta palabra, este versículo 1 se hizo real en mí en medio del momento más difícil, amén. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Bendito Dios. Quiero decirte, amado hermano, que el enemigo se encarga constantemente y todos los días de que estemos distraídos de las cosas de Dios. Pone desde que te levantas un montón de tropiezos, de distracciones, para que tú apartes tu mirada de lo que es verdaderamente importante. Amén. La palabra dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice, también dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Constantemente la palabra es una amonestación a cada uno de nosotros a dejar lo que es terrenal, amén. Pero todo lo contrario, el deseo del diablo y sus huestes espirituales, que el Señor los reprenda, más bien es que pongamos nuestra mirada y nuestra mente, nuestro objetivo, nuestras fuerzas en las cosas materiales. Por eso, amados hermanos, no debemos ser ignorantes de esto. Debemos recordar que las cosas materiales y las cosas de este mundo pasan. ¿Cuántos dicen amén? Pero una comunión con Dios no tiene solamente aquí en esta vida beneficios, sino mucho más en la eternidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo les decía que el diablo quiere que tú te distraigas para que así tú no experimentes el poder de Dios en tu diario vivir. Amén. Pone tantas mentiras, usa las redes sociales, inclusive usa a tus propios familiares para que tú te desvíes del propósito del Señor. Amén. Yo les decía que David había escrito estos preciosos pasajes, este precioso pasaje, porque conocía al Señor y porque no perdía de vista también esa comunión con Dios. Sabemos que en algún momento de su vida se descuidó, pero ahí también el Señor estuvo para levantarlo. Amén. Bendito Dios. Vamos a ver el primer versículo, vamos a estudiar el primer término, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Vamos con Jehová es mi luz. Amén. Hola, sí, amén. Jehová es mi luz. Vamos a ver el versículo. Sabemos que el Antiguo Testamento, ¿en qué fue escrito, hermanos? En hebreo, amén. Aquí. Amén. Dice: Jehová es mi luz. Y la palabra hebrea aquí, cuando dice luz, es la palabra O-R-E, ore, amén. Si estás con tus notitas, entonces te puedes anotar. La palabra luz es ore, que significa día, significa claridad, luz, mañana, lumbre, iluminación. Amén. No quiero que te olvides estas palabras. Amén. Significa día, claridad, luz, mañana, lumbre, iluminación. Amén. Entonces, aquí, ¿qué estaba diciendo? Que el Señor es mi luz, el Señor es mi día, el Señor es mi claridad, el Señor es mi iluminación, mi lumbre. ¿Cuántos dicen amén? Y esto se corrobora, amados hermanos, en la palabra en el Nuevo Testamento, porque Jesús se dio a conocer como la luz de este mundo. Amén. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. Amén. Está mejor ¿verdad? ¿Está acoplando? Amén.
Juan 1, versículo 1 al 14. ¿Cuántos lo tienen? Amén, gloria al Señor. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo se da a conocer así, como en el Salmo 27, amén, corroborando lo que dice la palabra. Vamos a leerlo todos a la voz de 3, amén. Dice así, 2, 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, es decir, Juan el Bautista no era la luz. ¿Cuántos dicen amén? Sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando, amados hermanos? ¿Quién venía a este mundo? ¿Y quién estaba en el principio con Dios? Jesucristo. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino Dios. Ahora el versículo 14, todos leemos a la voz de 3. 2, 3. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la luz. Y recuerden que el salmista David tenía a Dios y daba testimonio por el Espíritu Santo que Jehová era su luz. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es uno? Amén. Es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él es la luz. Esa misma luz que guiaba y ayudaba a David es el Dios que hoy nosotros adoramos. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que yo te dije que Él es nuestra claridad, Él es nuestro día, Él es nuestra iluminación. Vamos a ver capítulo 3, ahí mismo en Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice la palabra del Señor que muchas de las personas no se acercan a esa luz. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. ¿Por qué no se acercan, amados hermanos? Porque la luz hace evidente nuestras maldades, ¿sí o no? Yo siempre les explico respecto a una radiografía que nos entregan de algún estudio que nos hacen, tal vez de tu columna, no sé, de tu cráneo, de tu pierna que se ha fracturado, no sé. Pero mientras está en la oscuridad, tú no puedes ver lo que hay ahí. Pero cuando tú le acercas a la luz, puedes ver dónde están las lesiones, ¿verdad? Asimismo, cuando una persona se acerca a Jesucristo, entonces sale a relucir nuestras lesiones espirituales, nuestras maldades. ¿Cuántos dicen amén? Pero las personas del mundo no se quieren acercar a Dios porque les gusta vivir en el pecado. Están engañados por el enemigo y por eso rechazan a esa luz. Y eso mismo pasó con los judíos. Cuando Jesús vino, dice, recuerden, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No se quisieron acercar a la luz para que sus obras no sean
reprendidas. Y esto es interesante, yo les digo, amados hermanos, qué importante que como hijos de Dios nosotros siempre mantengamos nuestras vidas a la luz de la presencia de Dios. Porque si nosotros nos alejamos, entonces dejamos de ver con claridad nuestros errores y poco a poco nos vamos conformando a este mundo. Pero si nosotros vamos constantemente a la luz de nuestro Señor Jesucristo, a su presencia, entonces no vamos a tolerar el pecado. Amén. Nos va a mostrar el Señor y ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a quedar de brazos cruzados, sino que porque queremos crecer en comunión con Dios, acercarnos más cada día a esa luz, vamos a quitar esas cosas de en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Entonces aquí la palabra del Señor nos reitera que esa luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa luz poderosa, les dije, no solo se manifiesta cuando nos acercamos a Él, se manifiesta todo lo malo, también se manifiesta lo oculto y de alguna forma también se manifiesta a nosotros la verdad. Amén. Cuando nos acercamos a la luz es como cuando tú entras a tu cuarto y está todo en tinieblas. Hasta que enciendes la luz. Amén. Asimismo, cuando uno llega a Jesús, es como que se ilumina el cuarto, ¿no? Y puedes ver con claridad la vida de una forma tan diferente. Porque antes, como dice la Biblia, andábamos cegados. El diablo había cegado nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Pero llegamos a Cristo y por eso Pablo decía, levántate de entre los muertos, que te alumbrará Cristo. Cuando estábamos lejos de Dios, estábamos muertos espiritualmente, hasta que vino Jesús, la luz de verdadera, y nos iluminó y nos hizo despertar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Amén. Cuando nos acercamos a Él, la venda cae de nuestros ojos. Vuelvo a repetir, nuestro entendimiento se abre y podemos ver las cosas con claridad, porque esa luz ha venido a morar en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 73, versículo 13. Aleluya. Este salmo es un salmo poderoso. Amén. La palabra de Dios, como dice, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruirnos en justicia. Amén. Y así dice el salmista, Salmo 73, amén. Versículo 13. Todos lo vamos a leer. Creo que me confundí de versículo. A ver, vamos a ver. Salmo 73, versículo 3. A ver. Sí, amén. 13 es, ¿verdad? Amén. Versículo 17. Yo me equivoqué. Amén. Dice así la palabra. Un momento en el cual el salmista quizás estaba influenciado por el mundo, ¿sí? Influenciado por la oscuridad, por las tinieblas de este mundo. Él estaba cayendo, y siempre les comparto el Salmo 73, ¿verdad? Estaba cayendo en la envidia, en ese pecado, porque se estaba comparando con la gente del mundo, porque a ellos no les va mal, porque ellos no sufren, dice, pero los justos, la misma Biblia dice que sufrimos, porque allá en el cielo vamos a ser coronados. Y si Jesucristo murió y sufrió en este lugar, nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasaba con este salmista? Vamos a leer versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice la palabra que el salmista estaba envidiando a los impíos, estaba reclamando por qué a ellos les iba bien, pero dice que él entró en el santuario, entró en oración, lo que involucra acercarse a la luz, y pudo ver con claridad lo que era más bien el fin de esas personas impías, lo cual era obviamente la condenación y el infierno. Amén. Muchas veces por por la influencia de las redes sociales, nuestros amigos, nuestras familias, ya he repetido, lo vuelvo a repetir, nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, nos empezamos a afanar y empezamos a preocuparnos como ellos, empezamos a medir el éxito como ellos miden el éxito, ¿sí o no? ¿Nos ha pasado? A todos nos ha pasado, hasta que entramos en el santuario de Dios y nos damos cuenta de lo que verdaderamente importa. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que verdaderamente importa es la salvación de nuestra alma y es ser la voluntad del Señor. Como Jesús decía, yo tengo una comida que hacer, que es hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, aquí claramente, amado hermano, cuando nosotros
entendemos que Jehová es nuestra luz, entonces vamos a ir constantemente a esa luz para que se nos aclare el panorama de nuestra mente, de nuestro corazón, y asimismo que también se nos revele las cosas malas que hay en nosotros. Porque ni nosotros, como decía Pablo, ni yo me juzgo a mí mismo y decir que yo ya estoy bien, decía. Amén. El único que nos juzga es Dios, y por eso necesitamos estar constantemente a la luz del Señor, a sus pies, para que esos pecados no se queden ahí ocultos, sino que salgan a relucir, nos pidamos perdón y así podamos seguir avanzando en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Amados hermanos, este es un versículo muy conocido. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, y vamos a leer todos a la voz de 3. 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo es su luz? Admirable. Amén. Y así estamos en esa tierra, porque Él nos ha trasladado, como dice ese versículo, de esas tinieblas, de ese cuarto oscuro donde tú te manejabas, te tropezabas, te caías y hacías todo un desastre de tu vida, un caos. El Señor iluminó, amén, tu vida y te trasladó a un reino de luz admirable. Y nuestro deber, como dice ese pasaje, es anunciar de la luz de Jesucristo. Amén. Vamos a ver 2 de Samuel, versículo 22 al 29. Amén. 2 de Samuel 22 al 29. 2 de Samuel capítulo 22, versículo 29. 2 de Samuel 22, versículo 29. Miren lo que decía el salmista. Vamos a leerlo. 2, 3. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando a veces entramos en depresión, hermanos, a veces estamos en ansiedad, recuerda que Cristo, Jesús, alumbrará tus tinieblas. Cuando no comprendas por qué estás pasando ciertas cosas, cuando parece todo estar confuso, Él va a iluminar tus tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es nuestra lámpara, Él es nuestra luz, amén, bendito sea Dios. Yo les decía, hay momentos difíciles y Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él está con nosotros y ha vencido al mundo, aleluya. El salmista David decía, tú eres mi lámpara, Señor, y tú vas a iluminar mis tinieblas. Imagínense un rey que tenía que planificar estrategias de guerra, que tenía que tomar decisiones constantemente en el reino. Él se apoyaba ¿en quién? En Dios, porque Él iba a iluminar sus tinieblas. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor, amados hermanos? En esa luz, hermanos, también implica esperanza. Amén. Esperanza. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra luz. Recuerden que siempre hablan que en un túnel más oscuro, lo más oscuro, un pequeñito rayo de luz trae esperanza. Y asimismo, Él es ese rayo de luz que trae esperanza a nuestras vidas cuando estamos pasando los momentos más difíciles. Amén. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Vamos a ver un pasaje, amén, en Mateo 25. Bendito Dios, Mateo 25 del 1 al 13. ¿Cuántos saben de memoria o saben de qué trata? De las 10 vírgenes. Qué interesante. Vamos a leer también algo importante aquí. Dice la palabra del Señor. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Acuérdense, salieron a recibir al esposo, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿La lámpara para qué sirve? Para alumbrar, acuérdense. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas los prudentes respondieron diciendo,
para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí también vemos en esta parábola que se habla de una lámpara, se habla de una luz que debe mantenerse encendida, de un aceite que no nos debe faltar, que según los estudios en el contexto bíblico habla del Espíritu Santo. ¿Cómo mantenemos la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo? Es a través de la oración. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? Ustedes recuerdan, hay un versículo que dice que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. No somos la luz solo por nosotros mismos. Somos la luz porque el Espíritu habita en nosotros y por eso podemos iluminar. ¿Cuántos dicen amén? No es que nosotros automáticamente, sí, soy cristiano y soy la luz. No, tiene que habitar la presencia de Dios en nosotros para que nuestra luz, nuestra lámpara esté encendida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si yo ilumino donde voy, tal vez voy a la casa de unos hermanos, de una familia mía que no es creyente, y voy y soy luz porque voy y comparto la palabra, traigo tal vez palabras de esperanza, oro por aquella persona que está enferma. Entonces es luz, ¿verdad? Pero no es una luz que viene de mí misma, vuelvo a repetir, sino es una luz que proviene del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquellas personas que no tienen comunión con Dios en el día del arrebatamiento no se van a ir. Por eso es necesario que nuestra lámpara, la luz, la presencia de Dios esté constantemente en nosotros para que nosotros podamos irnos con el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? La palabra del Señor dice así en Lucas 11, versículo 35. Amén. Lucas 11, versículo 35. Yo necesito de esa luz. Díganme, ¿qué haríamos si no tuviéramos luz física, ¿no? Ahorita estaríamos en tinieblas, no podríamos vernos, no podríamos discernir nuestros rostros, no saber quién es quién, ¿verdad? Así de vital es la presencia de Dios para que tú puedas caminar todos los días de tu vida. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 35, dice así. Vamos a leer. Amén. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Amén. Vamos a ver desde el versículo. Dice, versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, obviamente por la presencia de Dios. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuando das lugar al pecado, entonces estás en las tinieblas. 35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, es decir, con el pecado, con el diablo, será todo luminoso para cuando una lámpara te alumbra, como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. Amén. Bendito Dios. Entonces hoy entendemos qué importante es la lámpara del Señor. Y hoy que nuestra lámpara, la presencia de Dios esté con nosotros para iluminar. Mateo 5:14 es lo que les decía. La palabra del Señor, y Jesucristo mismo decía estas palabras a su pueblo. Amén. ¿Qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. El versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces hoy hemos entendido esa primera parte del versículo. ¿Cuántos dicen amén? Que Jehová es mi luz, literalmente Él me da claridad a la vida, Él me da dirección, Él me da iluminación cuando yo no puedo ver con claridad. Y es decir, yo vuelvo a repetirte, sin Dios estamos como andando en puras tinieblas, tropezándonos y cayéndonos con cualquier cosa que esté en el camino. Y así muchos de nosotros nos hemos tropezado estando lejos de Dios, ¿sí o no? Cometiendo errores que nos han costado consecuencias hasta el día de hoy. Vamos a ver lo que sigue. Jehová es mi luz y mi salvación. Y es interesante, cuando estudiamos el hebreo original de salvación, es la palabra Yesha, de donde viene Yeshua. ¿Quién es nuestro
Jesús, que significa Salvador. Y esta palabra Yeshua significa salud. Acuérdate, ¿qué significa? Salud, salvación, liberación, rescate, seguridad, bienestar. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? En su nombre, en el nombre de Jesús podemos ver que Él está la salvación. Amén. Recuerda que esta palabra implica salud, salvación, liberación, rescate, seguridad y bienestar. Amén. Todos nosotros, absolutamente todos los que estamos aquí congregados y los que están viendo en las redes sociales, teníamos un fin en común, que era la muerte eterna. El pecado nos estaba llevando a la condenación por los siglos de los siglos en el fuego eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vino a hacer? A pagar un rescate. Amén. Como dice aquí, uno de los significados de esta palabra era pagar rescate, ¿no? Rescate, salvación, liberación. Entonces, cada uno de nosotros, ¿quién se acuerda que dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra realidad. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Él vino a pagar ese rescate por gracia, un regalo inmerecido. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Él es nuestra salvación. Amén. Es su nombre mismo, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Él es nuestro Salvador, nuestra salvación. Primera de Juan 4:14, vamos a leer y dice así, amén. Primera de Juan capítulo 4, versículo 14. Vamos a leerlo, 2, 3. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo con mayúscula, porque está hablando de la deidad, de Dios, aleluya. El Salvador del mundo. ¿Salvador está con minúscula o mayúscula, hermanos? Porque está hablando de la deidad de nuestro Señor. Amén. En la palabra se lo reconoce a Jesús como el Salvador. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amén. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuevamente se le pone a nuestro Señor Jesucristo el título de Salvador. Amén. Salvación. Bendito sea nuestro Dios. Amén. ¿De qué nos ha salvado, amados hermanos? Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Quién vive? A su nombre. Mientras buscan, amén. Romanos 8, versículo 2. Amén. Vamos a leer. 2, 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerda que esa palabra hebrea, Yeshua, también implicaba liberación. ¿Y aquí qué dice? ¿De qué nos ha librado? ¿De qué nos ha salvado? De la ley del pecado y de la muerte. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Jesucristo en la cruz del Calvario venció el imperio de la muerte. Por eso nos ha librado y nos ha restaurado, porque antes, yo te digo, la muerte podía tomar posición de ti cuando quería, ¿verdad? Pero ahora nosotros sabemos que nuestra alma le pertenece al Señor y no puede tocarnos. La palabra dice: el maligno no puede tocarnos. Son mis almas y lo mío, lo que está en mi mano, nadie lo arrebatará. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Eso dice el Señor. Vamos a ver otro pasaje. También nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primera Tesalonicenses 1, versículo 10. ¿Lo tenemos? Pues digan un fuerte amén. Y espero que se estén anotando. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice: 2, 3. Y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Hay gente que dice que nosotros nos vamos a quedar en la gran tribulación. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nos va a librar de la ira venidera. Tal vez hacemos un paréntesis. La Biblia dice que vamos a sufrir principio de dolores. Amén. Cuando ya nuestro Señor Jesucristo venga a recogernos, vamos a vivir los inicios tal vez de un tiempo que se está preparando para el anticristo y para todo lo que va a pasar. Pero nosotros, escrito está que Dios nos va a rescatar de la gran tribulación. Amén. Y que de la ira venidera nos va a librar, porque el Señor está pacientemente esperando, dice la Biblia, que todos se arrepientan. Porque cuando Él venga y venga la ira, será algo que nunca se ha visto en la tierra, hermanos. El juicio de Dios va a caer terriblemente sobre todos aquellos que no quisieron reconocer y no quisieron arrepentirse de sus pecados, pese al amor con el cual el Señor les ha insistido hasta el final. Amén. Entonces, ¿cuántos agradecen al Señor porque nos va a librar de la ira venidera? También nos libra de nuestros enemigos. Salmo 18, versículo 17. Hermanos, si supieran, hay muchísimos versículos más que podríamos desglosar, pero por el tiempo vamos a tener, es un resumen lo que les estoy dando. El Salmo 18, versículo 17. Amén. Salmo 18, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. 2, 3. Desde el 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso, me libró porque se agradó de mí. ¿Te estás esforzando por agradarle a Él, hermano? Porque cuando tú le agradas, el Señor te va a proteger del enemigo. Amén, porque puedes tener enemigos físicos, pero aquí el trasfondo más que todo es espiritual. La palabra dice en Efesios 6:10 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, amén. Entonces esos enemigos carnales que quizás tenía David, de esos pueblos o tal vez del mismo reino, no eran ellos, sino que eran demonios que obviamente usaban a esas personas como títeres. Y hoy mismo pasa con nosotros, que tal vez tenemos un jefe, tenemos un familiar, tenemos alguien que siempre está en contra de nosotros o siempre se esfuerza por hacernos la vida imposible, amén. Pero si tú estás con Dios y agradas al Señor, el Señor te va a librar de tus enemigos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Otro significado, yo les decía, es que cuando dice Jehová es mi luz y mi salvación, estaba hablando de que Él era nuestra salud. Amén. Al que está a tu lado, dile, Él es nuestra salud. Él es nuestra salud. Amén. Yo te puedo decir que pasar las pruebas de salud son pruebas que no son fáciles de llevar, hermanos. Sí, podemos pasar, quizás se nos puede perder algo material, alguna cosa terrenal se puede recuperar, pero la salud es complicada. Por eso es que la palabra dice que Job pasó la prueba más difícil, ¿no? Que era que se le quitó la salud. Entonces aquí el Señor nos testifica que Él mismo es nuestra salud. Y vamos entendiendo según la palabra en Salmo 41, versículo 3. Amén. Salmo 41, versículo 3. Amén. Dice así: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mulirás toda su cama en su enfermedad. Amados hermanos, cuando la palabra habla de que Él es nuestra salud, tendríamos que entender primero qué es la salud, ¿sí? Se denomina tener salud cuando tenemos un funcionamiento normal en nuestro organismo, es decir, en nuestro conjunto de órganos, en el cual se encuentra libre de dolencias o achaques. Amén. Eso es tener salud, que estamos tranquilos, tenemos un funcionamiento normal de todos nuestros órganos, aparato digestivo, y etcétera. Amén. Y en lo espiritual podemos ver que estar con buena salud es que no hayan pecados, que no hayan ataduras, que no hayan cadenas en nosotros. Amén. Y cuando la palabra dice que Él se encarga de nuestra salud, aún en nuestro lecho de muerte, decía ahí, Él mulirá nuestra cama. Él hará que podamos estar tranquilos. Amén. Yo conozco muchos testimonios de personas que han pasado momentos tan difíciles
en sus vidas en enfermedades, pero que podían haber pasado lo peor y Dios ha estado ahí para protegerles, para cuidarles de mayores cosas. Y cuando decimos salud, yo les decía que Él es el que nos mantiene con buena salud. Él es el que nos sustenta aún en medio de la enfermedad. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Éxodo 23, 25. Él es quien te mantiene saludable, tanto física como espiritualmente. Aún el mundo tiene que agradecer a Dios por la salud, porque depende de Dios también. Amén. Éxodo 23, versículo 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Hay un pasaje que dice que todas las cosas subsisten por medio de Él. Si tú estás subsistiendo en esta tierra, si tú estás con buena salud, es porque Él lo ha decidido. Y es porque Él te está sustentando y Él te está manteniendo. Y aún en medio de que tú puedas estar, vuelvo a repetir, en un momento de dolor, de sufrimiento, Él te va a proteger y te va a sustentar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, recuerda que la salud, amados hermanos, para Dios es importante, ¿verdad? Pero más importante es que tú estés con Él para que todo lo demás venga por añadidura. Sabemos que Pablo decía, Pablo estaba pasando por un aguijón en su carne, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo Pablo al Señor? Señor, quítame. 3 veces le dijo, por favor. Y su intención no era malo. Pablo quería que le quite el aguijón para que, según él, pueda servirle mejor a Dios, ¿verdad? Algunos decimos, ¿cómo quisiera estar sano de mi rodilla? ¿Cómo quisiera estar sano de mi cadera? ¿Cómo quisiera estar sano de mi columna? Así, Señor, te serviría. Así lo hemos pensado en algún momento cuando estábamos enfermos. Pero el pensamiento de Dios era diferente para con Pablo. Y le decía, a mí me eres más útil así enfermo, pero humilde, que sano y orgulloso y que te vanagloríes. Por eso es que Pablo decía, por la grandeza de las revelaciones que se me han dado, Dios me envió un aguijón a la carne, un mensajero de Satanás que me recuerde y me abofetee y me ayude a humillarme, te ayude a depender completamente de Dios. Hay cosas que Dios va a permitir en tu salud, va a permitir para que tú te mantengas en humildad, porque si nosotros podemos ser sanos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si perdemos la humildad, perdemos la dependencia de Dios y nos vamos al mundo? Por eso yo te digo, Él es tu salud y Él te dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Recuerdan a este muchacho que siempre habla el pastor de Nick que no tiene extremidades, no tiene miembros, pero Dios un día le hizo entender que todo era con un propósito, porque si él tuviera todos los miembros de su cuerpo, no podría llegar a tantas almas con la predicación de la palabra de Dios. Amén. Pero si Dios lo ha permitido así en su vida, quizás no tener los miembros de su cuerpo, pero para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, de la misma forma, nosotros a veces podemos sentir que nos falta la salud, pero no, si tienes a Dios ya tienes salud, ya estás como Él quiere, amén. Si estás pasando algo físico, entonces es porque hay un propósito de Dios, amén. Al final yo te digo, amado hermano, como dice el pastor, ¿no? ¿De qué sirve nosotros? O sea, podemos tener toda la salud, podemos estar bien, pero viene así la muerte y ¿de qué te va a servir tu buena salud, no? ¿Entienden, hermanos? Y cuando podamos estar muy enfermos, pero Dios dice, no te vas a ir de esta tierra y te va a mantener en los propósitos, te va a mantener en sus caminos para que Él se glorifique. Dice la palabra que Él murió por nosotros para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por ellos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, Él es tu salud, Él es tu sustentamiento, Él es quien te da esa capacidad de poder estar todavía en esta tierra. Como decía la palabra de Dios, todas las cosas en Él y por Él subsisten. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver Isaías 26:4. Hemos hablado, Jehová es mi luz y mi salvación. Hemos hablado de lo que es la parte de la salvación y también hemos hablado algo interesante, que Él es nuestra salud. Amén. Y vamos a ver lo que dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. Cuando dice fortaleza, amado hermano, implica algo que te provee de fuerzas, que te provee protección y seguridad. Amén. La palabra fortaleza es la palabra Mavz, M-A-V-Z,
que significa fortaleza, fuerza, un lugar o un medio de seguridad o protección. Entonces, ¿qué es Dios para ti? Es tu lugar seguro, amén. Es ese lugar donde tú puedes estar protegido de cualquier ataque de Satanás. Por eso es importante mantenernos dentro de la presencia de Dios, porque eso es un escudo para nosotros, amén. Una ciudad en la antigüedad era fuerte por sus muros, por lo grueso de sus muros, por esa estructura que tenían. Decían, no, esta ciudad es impenetrable, ¿verdad? Asimismo, amado hermano, tú vas a ser fuerte, vas a estar fortalecido. La gente va a decir, esta persona podría ya dejar, porque está aquí alegre, está gozoso, está en medio de tribulaciones, pero está feliz. Y te va a decir, wow, eres fuerte. ¿Tú qué tienes que decir? Yo no soy fuerte en mi propia fuerza, sino que Dios es mi fortaleza. Y vuelvo a repetirte, esas ciudades se denominaban fuertes, no por lo que había adentro, sino por esa fortaleza que los protegía. Y asimismo, Dios es tu escudo. Dice la palabra en el Salmo 3:3, vamos a ver. Isaías 26:4 no hemos leído, ¿verdad? Isaías 26:4, vamos a leer, 2:3. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. ¿En quién está la fortaleza de los siglos? En Jehová. Amén. No hay fortaleza, no hay un lugar más seguro donde tú puedas estar a salvo que en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 3:3 dice así también: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. No, dice, Jehová es escudo alrededor de mí, dice Salmo 3:3. Vamos a ver. Salmo 3:3. 2:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. El salmista entendía que Dios era su escudo, era su fortaleza, era aquello que lo rodeaba y lo protegía de las acechanzas del enemigo. Salmo 139, versículo 5. Amén. Y si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente también, no los puede leer, ¿no? No los puede cambiar. Primero, el Salmo 139, 5 en la Reina Valera. Salmo 139, 5. ¿Cuántos están aprendiendo de la palabra en este día? Salmo 139, 5. Dice así: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Ahora sí, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo. 2, 3. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y en otras versiones dice: tú me rodeas como un escudo, detrás y delante. El salmista entendía eso, amén, que en todo lado el Señor lo protegía. Si nosotros hacemos lo que le agrada, si estamos constantemente en su presencia, entonces hay un escudo alrededor de nosotros. Hay testimonios de ex satanistas que cuentan que hacían un montón de brujerías y hechicerías contra los siervos de Dios, contra familias, pero que había un escudo que los protegía. Amén. ¿Qué era qué? La presencia de Dios. Acuérdate que Satanás dijo que Job estaba rodeado también, estaba protegido, como encapsulado, ¿verdad? Por la presencia de Dios. Así que le dijo, quítale eso y vamos a ver si te sigue adorando. Y claro, Dios permitió que se le quitara tal vez esa protección, pero para glorificarse. Quiero decirte que algún momento en tu vida tal vez Dios va a probar tu corazón, va a probar tu fe, y puede ser que en algún momento permita que el diablo toque tu cuerpo con alguna enfermedad, con alguna acechanza, alguien que quiera contra ti hacer algo, pero tú tienes que seguir confiando, porque la palabra del Señor dice que el poder de quitar el alma solamente la tiene Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña que solamente Él tiene ese poder para quitarnos la vida, en cambio el diablo no. Y por eso más adelante vamos a ver lo que habla un pasaje acerca de eso. Amén. Entonces Él nos rodea, nos protege como una ciudad fuerte, nos hace fortalecidos en momentos de dificultad. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 9. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Entonces cada parte del Salmo 27:1 hoy te lo vas a saber bien. 1 Samuel 2:9 dice así: Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por la fuerza. Vamos a ver la Reina Valera, Cintia, por favor. En la Reina Valera dice: porque nadie será fuerte por su propia
fuerza. Tú no eres fuerte porque eres muy inteligente o porque eres muy maduro en la vida. No, es porque tienes a Dios en tu corazón. Amén. Por eso, a veces nosotros queremos vanagloriarnos, como que yo soy el hoyo del queque, no, yo soy súper fuerte, nadie es como yo. Sin Dios no eres nada. Por eso el salmista decía, sepa yo cuán frágil soy, porque a veces nosotros nos creemos inmortales, nos creemos que nada nos va a voltear, nada nos va a derrumbar, pero Dios permite a veces una prueba que te derrumbe para que te acuerdes que tú no eres fuerte por tu propia fuerza, sino que quien sustenta tu vida y sustenta tu suerte, como también decía el salmista, es el Señor. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién vive, hermanos? Entonces voy a repetirte, y el que está a tu lado, dile, nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie. Por eso la palabra dice claramente que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza. El que se hubiera de alabar sea en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová nuestro Dios. Él es nuestro Dios, aleluya. Entonces voy a repetirte, de nada te sirve tu inteligencia, tu fortaleza, nada. Aquí es Dios quien te sustenta. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. No hay algo que Dios nos vaya a pedir que no vayamos a poder. Amén. Somos fuertes porque Él está. Alguno dice, a ver, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lejos de Él no lo puedo. Aquí la palabra es clara, dice, todo lo puedo en Cristo. O sea, fuera de Cristo no puedes hacer nada, como dice en Juan 15:5. Amén. Luego dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos a hablar acerca del temor, amén. Vamos a ver el libro de Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5. A veces irrumpe en nosotros un temor por las circunstancias o por el futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de esto y del otro? Pero si estamos con Dios, hermanos, nada debería hacernos tener temor. De que vamos a tener miedo, vamos a tener, pero otra cosa es dejarse llevar por ese temor, invadirnos por ese temor. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5, vamos a leer. Dice, Lucas 11, Lucas 12, Cinti, Lucas 12, del 4 al 5. Dice así, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Nuevamente vamos a leer, 2, 3. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este, temed. ¿A quién se refiere? A Dios, porque Él tiene la potestad de hacerlo. Amén. Entonces a Él tiene que ser nuestro temor, no a los hombres. Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Interesante. Este pasaje es interesante. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Amén. Sucedió algo interesante con el rey Josafat. Vamos a ver desde el versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí hasta en Hasezón Tamar, en Engadí. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo, ¿qué tuvo, hermanos? Temor. Y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Todos nos hemos encontrado en una circunstancia como Josafat, ¿sí o no, hermanos? No podemos decir que somos súper valientes y que nunca hemos tenido temor. Siempre. ¿Saben cuándo es temor? Cuando lo que más temes eso te pase, ¿no? Yo les contaba que desde niña tenía temor de que mi mamá muera, porque desde chiquita tenía problemas del corazón, le dio preinfarto y así un montón de cosas. Y justo cuando me dan la noticia de que ella tenía cáncer, imagínense, ¿creen que no ha venido sobre mí el temor? Claro que sí. Y así como Josafat, viene la amenaza del diablo para que te sientas temeroso, para que sientas que se te va a caer el mundo, pero aquí lo correcto es hacer lo que él hizo, humillar el rostro y buscar la presencia de Dios. Y miren el versículo
15, donde Dios habla para alentar el corazón. Dice, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hoy el Señor también te dice, yo estoy en el asunto, no tengas miedo. Amén. Así nos dice, ¿sí o no, hermanos? Sé qué circunstancia estarás pasando o qué circunstancia pasarás, pero aquí la Biblia dice, ¿de qué te atemorizarás? Y aquí el Señor te dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿Qué es amedrentarse? Es achicopalarse, hacerse chiquitito, como dicen aquí, achuncharse, ¿no? Así como que, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Estoy perdido. Pero si estamos con Dios, hermanos, Él va a tomar control de todo asunto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, recuerden que el salmista David tenía, siempre les digo eso, una relación muy estrecha con Dios. Y él sabía lo que estaba diciendo, él sabía lo que estaba escribiendo. No escribía simplemente porque estaba inspirado y que quería hablar bonito de Dios, no, sino que él estaba hablando de lo que había vivido. Recuerdan que David había peleado contra el oso y el león, amén, y los había vencido. Entonces él tenía una experiencia con Dios y por eso decía, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Y así muchísimas batallas que Dios le dio victoria, por eso Él tenía autoridad. Y sabes, amado hermano, Dios quiere que tú también tomes esa confianza y recuerdes las victorias que Dios te ha dado, para que en la lucha que tú estés pasando el día de hoy tú puedas decir, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué voy a temer? Amén. Y cantar, cuando cantamos esta canción, Jesús es mi luz, ¿verdad? Lo podamos hacer con convicción y no solo porque suena bonito, sino porque entendemos que aquí, como dice la palabra, no es nuestra la guerra, sino la de Dios. Dios está en el asunto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Si sientes miedo a la oscuridad, a las circunstancias, a las personas, es porque no has experimentado el poder de Dios. Amén. Y Dios quiere que experimentes y a partir de practicar tu fe, amado hermano, de que si Dios dice que va a estar contigo en medio de las aguas, en medio del desierto, en medio del fuego, es porque así va a ser. Amén. Bendito Dios. Santiago capítulo 4 del 6 al 7 es un versículo interesante. Dice, someteos pues a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Santiago 4 versículo 6 al 7. Bendito Dios. Santiago capítulo 4 versículo 6 al 7 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Vamos a estar pasando momentos muy difíciles, pero si nos mantenemos en humildad, en su presencia, el diablo va a huir. Todas las acechanzas, las amenazas, el amedrentamiento del diablo se va a desaparecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, qué importante, hermanos. Muchas veces he estado en conflictos así en mi vida con temor y he ido a la presencia de Dios y es como que, voy a repetirte, se me aclaró el panorama y dije, no, el diablo me quiere engañar, me quiere hacer sentir mal, me quiere hacer pensar esto y esto y esto para aumentar mi temor, pero la palabra de Dios me dice esto y ahí he podido encontrar paz y claridad. Amén. Salmo 23, versículo 4. ¿Se acuerdan? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí está. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, tú y yo vamos a pasar por el valle de sombra y la muerte. ¿Sí o no? Cuando se nos muere un ser querido, eso es un valle de muerte, hermanos. Y si no has pasado todavía, algún momento vas a pasar. Todos vamos a pasar por eso. O que se nos está amenazando la muerte a ti mismo, a tu propia vida, ¿verdad? Pero dice que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no debemos temer. No temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos va a infundir aliento. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Cuando uno es pequeño y está todo oscuro, siente miedo hasta que el papá o la mamá vienen y el niño queda tranquilo. Asimismo, si Dios está con nosotros, no hay de qué temer.
El Señor nos dice no temáis 36 veces. El Señor nos dice no temas 49 veces. No tengas miedo muchísimas veces. Amén. Si nosotros vamos y vemos durante esto estoy hablando de los salmos del Antiguo Testamento, amén, pero vemos en todos los pasajes de la Biblia, el Señor nos dice muchísimas veces que no temamos, amén, que no tengamos miedo, que no nos amedrentemos. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 10, perdón, del 15 al 17. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Puede estar siendo amenazado, voy a repetir, tu salud. Confía en el Señor, Él es tu salvación, Él es tu salud. No tengas miedo, amén. Versículo 15 al 17 dice así. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, estamos hablando del criado de Eliseo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Tal vez dice la palabra, bienaventurados los que sin ver han creído. Qué importante es que no lo podemos ver, pero hay un ejército peleando por ti y por mí, por tu salvación, para que tú logres esos objetivos que Dios tiene para ti, esos propósitos, amén, en el ministerio, en tu vida familiar, en tu vida, inclusive sabemos que somos luz igual en el trabajo. Dios nos puede usar grandemente y nos pone en lugares donde Él quiere que la palabra llegue a los corazones, amén. Por eso es importante, amados hermanos, es importante que nosotros vivamos la palabra de Dios y que no solamente sepamos estos salmos de memoria, sino que vivamos y experimentemos. Eso significa, cuando dice la palabra, escudriñad las escrituras porque parece que en ellas hay vida eterna, hay salvación. Escudriñar es eso, lo que hemos hecho ahorita. De un versículo tanta riqueza hemos sacado, ¿sí o no, hermanos? Y se podría sacar todavía mucho más. Entonces, hoy yo quiero que te vayas con esa convicción de que Él es nuestra luz. Hoy en el mundo, en estos días, están festejando las tinieblas, están festejando la oscuridad, pero nosotros vamos a proclamar la luz de nuestro Dios. Vamos a glorificar el nombre del Señor confiando y siendo de testimonio aún para los inconversos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a entregar al Señor este estudio de la palabra de Dios. Santo Dios, Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. ¿De qué tienes temor? Él es tu fortaleza, Él es tu ciudad amurallada, Él es tu escudo, Él es tu roca. ¿De qué te vas a atemorizar? Gracias, Señor, por este tiempo, y bendito eres, Señor. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, te entregamos nuestro corazón, Señor, tanta necesidad por ti, Señor. Tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra luz. Queremos adorarte, Señor, queremos glorificarte, Señor, bendito. Señor, perdónanos porque hemos dado lugar al temor, Señor. Cuántas veces hemos permitido que el enemigo tome dominio de nuestras emociones, Señor. Hemos dejado de confiar en ti, Señor. Hemos dado lugar a las tinieblas. Por eso hoy queremos entregarnos a ti pidiéndote perdón. Ahora sí queremos vivir tu palabra, Señor. Queremos que tú seas nuestra luz, quien nos dé claridad, quien nos dé, Señor, esa convicción aún de cosas que hay malas dentro de nosotros. Queremos que tú ilumines nuestro caminar, Señor, que tú nos guíes por las sendas de justicia, como dice tu palabra, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y decimos que tú eres nuestra luz, Señor. Eres tú y fuera de ti no podemos vivir. Hoy queremos decirte que tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro Salvador, nuestro libertador, quien ha pagado un precio tan alto de rescate, Señor. Sabemos que había una deuda con el pecado tan grande que nunca hubiéramos podido pagar, Señor, pero gracias porque tu muerte,
Señor, ha traído libertad a nuestras vidas, ha traído salvación, Señor. Jesús bendito, gracias, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, en nuestras debilidades. Tú sabes que cada uno de nosotros somos frágiles, Señor, pero tú nos haces fuertes. Has permitido que pasemos pruebas tan duras, Señor, y no sabemos cómo estamos de pie. En realidad sí sabemos, es tu presencia la que nos ha mantenido de pie, Señor. Ayúdanos a mantenernos así, a recordar que nadie puede ser fuerte en su propia fuerza, que nadie puede, Señor, estar parado de pie, Señor, si no es por ti, Dios mío. Gracias porque tu presencia está con nosotros, Señor. Aleluya, busca del Señor ahí donde estás. Señor, te adoramos, Señor, y queremos adorarte en espíritu. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Gracias, Señor. Tú eres nuestra salvación. Tú eres la roca de nuestras vidas. ¿De quién he de atemorizarme, Señor? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dile al Señor, eres la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su justicia sobre mí. Dile, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó a mis enemigos.